Mientras los fanáticos esperan con ansias el estreno de Doctor Strange en el multiverso de la locura, que promete llevar al universo cinematográfico de Marvel a nuevos niveles, Disney Plus continúa expandiendo el UCM con Moon Knight o Caballero Luna, que con el protagonismo de un desatado Oscar Isaac trajo una historia que, pese a las ataduras y limitaciones que impone Marvel a sus producciones, nos trae una gran historia llena de dioses antiguos y problemas psicológicos. La cuarta fase del UCM se ha caracterizado por representar el intento más fuerte de Marvel de traer más variedad a sus producciones, de llevarlos a nuevos horizontes, algo que quedó simbolizado al ser la primera que inició no con una película, sino con una serie de televisión, WandaVision, que demostró el deseo del estudio de poder explorar más a sus personajes de formas que una película de 2 horas no permite. Este deseo de ir a nuevos horizontes nos ha llevado a Moon Knight, traducido al español como Caballero Luna, que sigue la vida de Steve Grant, un empleado de la tienda de regalos de un museo que padece problemas de memoria, quedándose en blanco en ocasiones y teniendo recuerdos de otra vida. Esto le lleva a descubrir que sufre de un trastorno de identidad disociativo, teniendo otra personalidad conocida como Mark Spector, un mercenario que sirve a un antiguo dios egipcio en su búsqueda de vengarse de quienes cometen injusticias. Para ser una producción de Marvel y Disney, la serie termina tomando caminos bastante oscuros. El personaje de Mark Spector, Steven Grant, es un hombre que está traumatizado por la extrema culpa que siente por sus errores y el severo abuso que sufrió de niño, convirtiéndolo en un personaje con uno de los trasfondos más oscuros que ha tenido el UCM hasta ahora. No solo esto, también se convierte en uno de los más violentos, teniendo varios momentos en que queda claro el enorme nivel de brutalidad que tiene el personaje y que por muy contados instantes recuerda un poco al Daredevil de Netflix. Incluso se dan el lujo de tener varios instantes donde se cuestiona la sanidad mental de Mark Steven, generando genuina duda en el espectador de si lo que estamos viendo en pantalla es real o puros inventos de alguien que claramente necesita ayuda psiquiátrica, recordando un poco a lo que pudimos ver en la película del Joker. Lo malo es que, al final del día, esto sigue siendo una producción de Marvel para Disney Plus, por lo que la violencia, los traumas del personaje, los problemas psiquiátricos y la duda sobre la veracidad de lo que vemos en pantalla, pese a ser mayores y más interesantes que el promedio al que el UCM nos tiene acostumbrados, termina sintiéndose limitado y restringido a la camisa de apto para todo público y dentro del UCM que Marvel impone. Aunque termina siendo más violento y serio que Hawkeye, por ejemplo, con lo poco que conozco del personaje de los cómics, probablemente un tratamiento más parecido al que Netflix le dio a Daredevil o Jessica Jones le hubiera quedado mucho mejor. Otro punto negativo es la forma en que representan estos momentos de quedarse en blanco, y no es que la idea sea mala, ya que en los primeros episodios, cuando vemos a Steven Grant teniendo su primer combate, donde constantemente la acción se corta y pasa de estar rodeado a tener a todos sus enemigos muertos al siguiente segundo, es impresionante, ya que sentimos la misma angustia que el personaje de no saber qué pasa y de cuestionar por completo su sanidad mental. Pero que esto suceda en el combate final y que Moon Knight pase de estar a punto de ser derrotado por Harrow a que al siguiente ya el villano esté vencido y noqueado en el suelo con Moon Knight como vencedor, me parece casi un insulto. Las historias de Marvel se construyen para tener, por las buenas o por las malas, un épico combate final que dé conclusión a la trama, y siendo esta de las veces donde la historia sí construye bien el camino a esta conclusión, que termine de esta forma tan anticlimática se siente decepcionante. Quien sí destaca para bien es Oscar Isaac, que luego de su magnífico trabajo como el Duque Atreides en Dune, entra en el universo Marvel en el papel de Moon Knight, un rol que le permite destacarse como actor, ya que tiene que interpretar a dos personajes completamente diferentes en el mismo cuerpo. Por un lado, tenemos a Mark Spector, un mercenario experto en combate a las órdenes del antiguo dios egipcio Khonshu, que con sus poderes persigue y elimina a todo aquel que ha cometido injusticias. Por el otro, tenemos a Steven Grant, un hombre promedio y tímido experto en el antiguo Egipto que tiene un empleo sencillo en una tienda de regalos.
Con un simple cambio de miradas y de peinado, Oscar Isaac logra hacer la transición entre uno y otro personaje, siendo muy convincente la idea de que ambos son completamente diferentes y demostrando muy bien el gran actor que es este hombre. Otra actriz que destaco es May Calamawy, que interpreta a Layla. Pese a presentarse en un inicio como el interés romántico de Mark Spector, no en vano su esposa, y pudiendo resumirse como Lara Croft pero egipcia, siento que logra convertirse en uno de los personajes más llamativos de la serie luego del de Oscar Isaac, teniendo muchos buenos momentos. Pero ninguna buena historia de superhéroes se salva de tener un villano, siendo en este caso Arthur Harrow, interpretado por Ethan Hawke. Aunque su personaje termina siendo el clásico genocida, probablemente británico, que quiere matar a millones bajo la fórmula del fin justifica los medios, siendo en este sentido un personaje bastante cliché, para el promedio general de Marvel, que tiende a menospreciar a sus antagonistas, reduciéndolos a meras excusas para que haya batallas con CGI, sí termina siendo uno que al menos se siente bien presentado y desarrollado, siendo un ejemplo perfecto de que en ocasiones lo importante no es hacerlo complicado para que sea un buen personaje, solo presentarlo y desarrollarlo bien pese a sus clichés. Hablando de clichés, Moon Knight termina siendo una clásica historia de Marvel, centrada más en el desarrollo del personaje principal que en presentarnos una historia que se sienta original e innovadora. Pero aunque tiene sus momentos de pasa porque sí y necesitamos batallas espectaculares, al igual que sucede con el villano principal, siento que su presentación termina siendo interesante la trama pese a sus conveniencias de guión. Lo que sí hace muy bien es el cómo representa al antiguo Egipto. No soy experto en esta antigua cultura, pero la forma en que hablan de los antiguos dioses, traen a la vida impresionantes monumentos y hablan de distintos aspectos de la cultura y religión egipcias, demuestran un enorme cuidado al detalle en esta serie que logra tener un nivel de calidad en sus escenarios propia de una película, especialmente en sus últimos episodios. Sobre los efectos especiales, hay momentos donde estos se sienten extraños, como las apariciones de Khonshu o la transformación a la versión de Moon Knight de Mark, pero hay otros como la diosa Tueris, la que parece hipopótamo, el viaje al paraíso de la religión egipcia o la batalla de Kaijus del final que se ven espectaculares. Lo que nunca decepciona es la música, que siguiendo el tono de la serie, tiene una ambientación egipcia que le sienta de maravilla. Al final, Moon Knight termina siendo una serie con un tono mucho más oscuro al promedio general del UCM, con un énfasis en los traumas y problemas mentales que Marvel normalmente no toca en sus producciones, pero que pese a sentirse como un nuevo y muy interesante nivel para el estudio, es imposible no pensar que las limitaciones autoimpuestas de Marvel evitan que este personaje se desarrolle a un grado como posiblemente Netflix o DC sí han hecho. Pese a esto, la brillante actuación de Oscar Isaac, el ambiente de aventuras y misterios que tiene la historia y el ser el producto de Marvel menos conectado al UCM que han hecho en años, lo hacen una serie más que recomendada. Actualmente solo tiene 6 episodios exclusivos de Disney Plus, siendo todavía un misterio el cuándo, el cómo o el si Marvel plantea continuar esta historia. Espero que les haya gustado mi video del día de hoy. No olviden dejar algún comentario, que me interesa mucho saber su opinión, así como hacer clic en me gusta, en suscribirte o en la campanita, ya que no solo recibirás más videos míos en el futuro, sino que me apoyarías para alimentar el algoritmo de YouTube y hacer crecer el canal. Agradeciendo todo el apoyo que me brindan, les deseo un buen día y hasta pronto.